Bueno, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremo y bienvenidos a otro vídeo. Venos aquí, finalmente, el cuarto acto de Hamster. Como habíamos dicho, la intención de esto era llegar hasta la mitad del cómic, como hasta la 4000, a una parte llamada Cascada. No los entretengo mucho más y vamos directo al tema. Luego de presentarnos a Jade y quedándonos en un cliffhanger de Dave entrando al juego, vendría una intermisión. Volvemos con Jack Noir, aunque no es exactamente el Jack que vimos. Este era Space Slick, el de la Midnight Crew. Pero no confundirnos, simplemente lo llamaremos Picas. Su pandilla estaba a punto de abatir a un grupo rival llamado La Felt, y habían llegado a la mansión de su líder, Lord English. Este sujeto tenía una obsesión con los relojes y Picas iba a romper cada reloj de pie que se encontrase. Se había encargado ya de algunos miembros de la Felt. Cada uno tenía poderes específicos relacionados al tiempo, pero iremos con eso conforme aparezcan para no ahondar tanto en ello. Trevor, el otro miembro de la Midnight Crew, contuvo al número 2, que puede ralentizar su tiempo. Es resaltado por número 1, que puede acelerar el tiempo, pero Picas lo intercepta y le da un tubazo, o no menos. El número 6 jugaba con el número 1 en otra línea de tiempo. Se enfadó tanto por perder que quiso ir a otra línea donde número 1 estuviese muerto, así que le quitó una aguja a un muñeco vudú. Esa es su habilidad especial, pero esa jugada lo dejó justo enfrente de Picas, quien le da un tubazo, pero logra quitar otro alfiler a tiempo para ir a un sitio seguro. A los minutos se aburre y decide enfrentar a Picas y acaba con la garganta cortada. Otro menos. En otra parte, Rumbo se está cazando al número 3, que puede ver en donde alguien ha estado. Pero mientras el 2 seguía en tiempo detenido, una bomba que le dejó Trevor en su sombrero se activa. Otros 2 menos. En otra parte, Hearts llega a la bóveda de la Felt, pero no tenía idea de cómo abrirla. Allí encuentra un horno que pertenece al número 13. Este funciona como un mini búnker, pero ahora 12 había aparecido. Este podía clonarse a sí mismo usando un reloj de alarma, y usando esas habilidades consiguen abrumar a Hearts. En otra parte, Rombo se da cuenta de que 5 estaba cerca. El poder le permitía verlo en el pasado y hacerle daño en el presente, pero ya había cachado en dónde estaba y lo llena de plomo. Ahora estaba herido y termina desangrándose frente a número 9. Número 9 era el costurero de la pandilla y tenía una colección de muñecos que reflejaba el estado de sus colegas. Ahí lo interceptan Trevor y Rombos. No lo matarían. De momento. Picas quita uno de los alfileres de número 7 y pasa un montón de mierda con las líneas temporales y solo deben entender que un weón que podía saltar atrás en el tiempo está muerto. El número 10. Y el agente número 8 de la Fed lo dejó tuerto. Quitando todo ese adentro, la cruz se reúne para balacear a los número 12 y 13 que abrumaron a Hearts. Picas atraviesa a 9 y rompe el reloj duplicador de 12, dejándole a Hearts arrancarle la cabeza. Y cuando 13 trata de huir, destruyen el horno. Ahora solo faltaban 3. Iban a abrir la bóveda. Número 4, cuyo poder era la suerte, los distrae un tiempo para que número 15 aparezca. Su poder es golpear tan fuerte que envía a Rombos a la semana siguiente, y a Hearts lo manda a otro calendario. Sea como fuese, abrir la bóveda destruye a todos, menos a Picas y la puerta. Picas entra, no sin antes que el número 8, al cual nos vamos a referir ahora como Agente Snowman, se apareciera y le arranca un brazo, para luego dejarlo ir. De cualquier forma, Picas logra entrar a la bóveda, a un búnker muy similar a todos los que ya hemos visto, donde esta vez lo aguardaban 12 monitores. Ahí vemos a un chico gris con cuernos naranjas, el infame Karkat Vantas. Y ¡psych! Aquí termina la intermisión. Eso se lo fue un teaser. ¿Qué? ¿Pensaban que íbamos a ver ya los trolls? No, amigos, aún queda mucho del cómic. Le falta todo el acto 4, así que se aguantan. Ahora volvamos con los chicos que conocemos. John finalmente llega al suelo de su mundo. Este es uno de los tramos donde la parte interactiva del cómic se muestra, aunque esto no es más que una química para mostrarnos cómo podría lucir el videojuego de Sburb. Lo que tienen que entender es que John finalmente estaba en el primer nivel del juego. Es donde Karkat le manda un mensaje a John y le deja en claro un par de cosas. Él y los demás troles los estaban observando desde una línea de tiempo desorganizada. Karkat ya había hablado antes con John, pero este vendría a ser una de las primeras conversaciones que tuvo con él en el juego. Es algo complicado. También les deja en claro que no tenía nada que ver con su sesión del juego, pero que era importante de igual manera. John poco a poco se va creyendo eso de que los trolls son alienígenas y se dispone a buscar el auto de su padre a ver qué había ocurrido con él. Volviendo con los NPCs del desierto, el sistema de defensa del búnker de John se activa, todo se desmadra y el renegado va a por el alcalde, pero la calabaza con la silueta de Becquerel lo distrae. La peregrina iba a acuchillarlo, pero se terminan volviendo amigos. Obviamente el renegado sabía algo acerca de Becquerel. En otra parte, Jade recoge sus copias de Sburb antes de que Becquerel la regrese a su habitación. Esta se asegura de que John ya haya entrado al juego,
De nuevo, ella sabía cosas, aunque nadie tenía idea de por qué. Dejémoslo en que Jade lo vio en un sueño. Jade no perdió el tiempo y ya estaba ayudando a Dave a entrar en el juego. Ya vimos esto varias veces, así que supongo que ya se la saben, aunque Dave no tenía ni idea de qué demonios estaba haciendo, y aún menos Rose. Ella, por su parte, estaba en un mundo maravilloso, la tierra de la luz y la lluvia. Ella ya había entrado a su sesión. Los NPCs, por su parte, estaban más de chill. El renegado jugaba con unas cosas que, ahora entendemos, fueron las cosas que dejó Jade en el pasado. Ahí vemos los espirógrafos del Sburb, con un sapo entre medias. Esto del sapo es muy importante, y es el foreshadowing más grande que tiene ese webcomic hasta ahora que me di cuenta, ya que tisea el verdadero propósito del juego, pero ignórenlo. La peregrina nota que el panel de John seguía funcionando, pero está sorprendida al ver lo que el vagabundo dibujó. Esos planetas eran las sesiones de los chicos. Sí, foreshadowing. El vagabundo va por algo de comer y la peregrina interactúa con John y las lagartijas de este mundo. Aquí vemos también que una nueva clase de enemigo apareció en el mundo de John, unos gatos con trajecitos de magos. Esto es claro, gracias a que Rose se había conectado. Y la abuela de John le informa que si quería proseguir debía encontrar otro portal en algún lugar de este mundo. Por el lado de Jade, esta cae dormida mientras manda a Dave a su sesión. Esta deja caer el inodoro sobre una máquina, abriendo el crux y liberando el sprite. Dave, un poco alarmado por no tener dónde ir al baño, debe usar la ducha, y Jade, en su gran sabiduría, tira al cuervo empalado con la katana como Kernel. Esto no estaba ayudando, digamos que Jade era más tonta cuando estaba dormida, así que se las arregla para hacer que Jade se despierte a sí mismo utilizando el robot en el mundo despierto. El ítem especial sería un huevo, y ese huevo fue secuestrado por el sprite, que ahora era un cuervo. De mientras, Dave utiliza un exploit para robarle algo de dinero del juego a John. Él iba a tardar un poco en entrar, así que no veía por qué no. Ahora, volviendo con los NPCs. Estos seguían en sus payasadas, pero ahí el renegado recuerda algo. Él era un NPC de la sesión de John. De hecho, él había encontrado el auto estrellado y confiscó las copias del regalo para Jade hacia John. De hecho, no muy lejos de ahí también estaba la peregrina, cuando se topa con el NPC del bando enemigo, ya que la peregrina era un NPC del bando blanco. John, por su parte, estaba en problemas, cuando de repente quien parece ser el abuelo de Jade lo ayuda contra los enemigos. Ok, esto es raro. ¿Por qué el abuelo embalsamado de Jade está aquí? Quédense con eso. Y ahí la peregrina finalmente se acuerda de algo. Tenía que darle algo a John, pero ya. John, por su parte, salva a los lagartos del juego y la vagabunda le dice que tenía que escribir algo en una tableta de piedra. Y quiero hacer un pequeño inciso aquí. El nombre oficial de los monitores estos con los cuales los NPCs y otros personajes hablan con los chicos se llaman Cuarta Pared. Esta tableta de piedra es encontrada por la peregrina del pasado. ¿Ven? Ahí va una paradoja. Esta hace un trato con el renegado del pasado. Tenía la sesión de Sburb, pero en serio necesitaba esa caja. Mientras tanto, del lado de Rose, una voz con una letra todo elegante le hablaba mientras exploraba su mundo. Ella trata de chequear el mausoleo con la habitación extraña, pero ¿qué creen? Su madre ya no estaba. Se había ido con la estructura. Ahí responde el mensaje de John. Al parecer no estaban en el mismo mundo. Y también añade que los troles, aquellos que los habían estado molestando, no eran tan malos y realmente querían ayudar. Pero como se estaban comunicando en distintos puntos del tiempo, era algo complicado. Esto de hablarse desde el pasado ahora le hacía un poco más de sentido a Rose. Aquí también vemos un flashback de Karkat hablándole a Jade, diciéndole con mucha urgencia que en algún punto del futuro su robot va a explotar y que si eso llegase a pasar tenía que llamar a los trolls cuanto antes. Aunque en su momento Jade no le dio importancia, pero ahora tenía un poco más de sentido. Ahí Rose le habla a otro de los troles y con una nueva perspectiva se muestra un poco más amable. Este troll es uno de los importantes, Terezi Pyrope. Ahora, si bien los troles son unos patanes o son unos tercos como una piedra, Terezi trata de ser razonable con Rose. Otros de ellos van a hablar con los chicos en diferentes puntos de la historia, pero Terezi le hablaba a Rose y estaba hablando con todos ellos de una forma lineal. Otro detalle es que a la hora de hablar Terezi reemplaza las A's y las C's por 4 y 3, pero el caso. Voz con letra elegante que le hablaba a Rose era el residente durmiente de su mundo, una especie de supervoz. También le
forma de que se va a topar con algunos NPCs que iban a ser importantes para repoblar la Tierra en el futuro, así que no tenía que preocuparse por ello. Su misión en el juego era mucho más importante que eso. Rose era la vidente de la luz. Y ahora, con un nuevo objetivo en mente, Rose se embarca a explorar su sesión, pero aún no toleraba el alcohol que dejó su madre. Ahora, volviendo con los NPCs. Estos hacían el tonto con las municiones y latas cuando un búnker huevo de repente cae del cielo, y de este búnker aparece un nuevo NPC, la misionera. Llamémosla así. La peregrina del juego se adentra en territorio enemigo, pero descuiden, estaba a salvo. Hacerle daño a un mensajero era un crimen de guerra. Ders podrá ser un mundo oscuro, pero no son villanos, ¿vale? Llega de frente a la Reina Negra. Como ven, esta tenía elementos de los 4 kernels de los chicos. Los payasos de John, los tentáculos de Rose y algo del sombrero de mago de Rose y el brazo cortado y el ojo tuerto del cuervo de Dave. Así que, técnicamente, si le tiran basura al kernel, harán que su sesión sea mucho más fácil, ¿no es así? Estoy seguro de que absolutamente nada ocurrirá que pueda hacer que los ejércitos de la Luna Oscura sean estúpidamente rotos, ¿verdad? Pero como dije, Ders no son criminales de guerra y la reina envía a la peregrina del pasado a otra oficina. Ahí lo encontró. Era la caja. Solo debía tomar el paquete cuando Jack Noir se aparece. Sí, nuestro Jack Noir, el verdadero Jack Noir. Ella quería la caja, pero Jack se rehúsa. Aunque Jack hace un pequeño trato con ella. Si la peregrina le traía las coronas de los monarcas del bando blanco, tal vez podrían llegar a un acuerdo. Así que ella parte con esa misión, aunque Jack no esperaba que fuera tan estúpida para intentarlo. Ahí se pregunta qué demonios puede haber en esta caja que sea tan importante para que una mensajera vaya a pedir las coronas de los monarcas, pero no lo sabremos hasta un poco más luego. Ahora, regresando con John, él había recibido un mensaje de Therese, y así como ella trató de ayudar a Rose, esta le dice a John dónde estaba la entrada a la otra puerta de su mundo. Luego de una referencia a Conair con el conejo y las 2 salamandras, y en serio no sé qué demonios tenía Hassie con esta película, pero vale. El plan era el siguiente: el residente debería despertar durante el juego, pero Therese planeaba matarlo antes de que pudiera despertar y empezase la partida. Y usarían todo el dinero que soltase el coso para empezar un proceso llamado la alquimia definitiva. Mientras Rose seguía en su aventura, Dave debía de ayudarla a hacer la torre. Luego Rose trata de pedirle indicaciones a Jasper. Al principio solo maullaba, después de todo era su gato prototipado con un muñeco, pero eventualmente la sabiduría del juego entra en él. Y le dice a Rose que este océano está completamente vacío. Todos los peces fueron devorados por el residente durmiente en algún sitio de este mundo. Ella le pide que sea un poco más específico. ¿Qué significaba todo esto? A lo que él solo menciona algo acerca de la luz y la lluvia. Que Rose era lo que por aquí en el juego llamaban la vidente de la luz. Y la vidente debería aprender a tocar la lluvia como un instrumento y crear letras con las gotas brillantes que caen de los cielos. De esa forma crearía vida. Eso era lo que ella debía de aprender. Ese era su rol, su clase dentro del juego. La vidente de la luz. Ella entiende que la información que tenía Jasper estaba fragmentada. Su naturaleza como guía no le dejaba ser más específico. Sea cual fuese su misión en esta sesión, eso era algo que ella debía descubrir, una vez que ella despierte. Esta charla acerca de sueños y el despertar le recordó a Jade, así que decide mandarle un mensaje. En efecto, lo de los sueños es importante, y ahí Jade explica que todos tenían, o bueno, ella y sus amigos tenían una versión en el mundo de los sueños, que despertaba cada vez que ellos iban a dormir. Los chicos de los sueños soñaban al mismo tiempo con cosas acerca de sus yo's despiertos. Ella había escrito algo en las paredes de su habitación de la Luna Oscura, y que eso era importante para su rol como vidente. Rose piensa que puede que haya algo útil escrito allí. Ella le pediría ayuda a Dave, pero él estaba algo ocupado tratando de recuperar el objeto huevo de su kernel no completado. La peregrina de la sesión llega con la Reina Blanca. La Reina Blanca era un reflejo inverso de la Reina Negra, claro. Y luego de explicarle el plan de sacar las 2 coronas, ella simplemente acepta. La otra corona la tenía el rey. El rey estaba en el campo de batalla. La reina debería entregarle el anillo que daba los poderes del kernel al rey. Y ahí es cuando la peregrina, ya en el futuro, se da cuenta de que esta misionera es la Reina Blanca. Y entre las cosas que ella tenía guardadas, le entrega su corona. John, por su parte, siguió las instrucciones de Therese y logra hacer un jetpack. Por fortuna, Dave logró entrar a su sesión, pero su kernel aún estaba incompleto. Y Rose estaba dormida. Al parecer se tomó la sugerencia de Jade muy literal y fue a ver qué estaba haciendo su yo de los sueños. Pero John tampoco tenía cómo ayudarlo en ese momento. Iba a ver qué onda en la 7ª puerta y el residente. Así que luego de eso hablaría. Activa el jetpack y aquí es donde todo se va a la reverenda mierda, chicos.
Al son de una rola de Toby Fox, vemos a Dave cargándose a los bichos de su sesión, la tierra del calor y la cuerda. A falta de algo mejor que prototipar, no se le ocurrió otra cosa que tirar el pequeño Cal al Sprite. El Cal Sprite no le iba a ayudar en nada. Es por eso que era importante prototipar algo útil, pero no algo completamente basura. Si tratabas de hacer trampa en el juego tirándole algo inútil para nerfear a la reina, esto era lo que iba a pasar. Y por más que Dave fuera buenísimo en este juego y fuera un chico genial y todo eso, en serio necesitaba la ayuda de un Sprite. Dave era el caballero del tiempo, y el tiempo estaba alterado desde su perspectiva. Habían pasado 4 meses al parecer, pero hicieron una pendejada. El residente le partió la cara a John, y sin John no había manera de que Jade pudiera entrar a la sesión, así que no tenían otra opción. Dave tendría que utilizar sus poderes para regresar en el tiempo y cambiar algunas cosas, lo que significa que esta línea de tiempo de aquí dejaría de existir. En todo caso, Dave le sugiere a Rose, ya que sus yo dormidos operan en otro flujo temporal, que tratase de ayudarse a sí misma a despertar en el pasado. Así que simplemente regresa en el tiempo hasta el punto en el que John casi se levanta contra el portal, y le amenaza para que no fuera tan idiota y le creyese todo lo que los troles le dicen. Lo que dicen logra convencer a John. Acto seguido da un backflip y completa el Sprite. Ahora era el Dave Sprite. Pero John es más estúpido de lo que estos dos pensaban, así que de igual forma despega el cohete. Dave llama a Teresa y la regaña por haber matado a John, pero por cosas de las paradojas posiblemente esto era exactamente lo que debía pasar. Pero de igual forma le dice que no trate de matarlos. Y por suerte John tampoco iba a morir porque su conciencia pudo más que él y últimamente le hizo caso a Dave y volteó el jetpack. En esta parte Karkat le vuelve a gritar a John por algo que ocurre en el futuro, pero John se las arregla para sacarle algo más de información. Quería saber qué era exactamente el punto de este juego o en dónde estaban los trolls. Sobre lo primero, digamos que en el curso normal del juego, el mal eventualmente termina triunfando sobre el bien. El rey negro y la reina negra destruirían o capturarían al rey y la reina blanca. Los chicos tenían que evitar que eso ocurriese a toda costa. Ahora, cuando el combate comience, los meteoritos en el límite de Skaya, ese límite es conocido como el velo, serían lanzados hacia el campo de batalla por el rey negro. Y para eso, Skaya tenía un sistema de defensa que enviaría a los meteoritos a otro sitio. Por eso, aquel laboratorio de la casa de Rose tenía ese registro. Estos meteoritos con laboratorios extraños dentro venían del velo de Skaya. El problema es que John y sus amigos la habían cagado, por algo que Karkat no termina de explicar. Usualmente los jugadores tenían mucho más tiempo para terminar con el juego normalmente. Fue exactamente esa la razón por la que la Tierra fue bombardeada por meteoritos. El tiempo se había acabado, y el escudo de Skaya terminó mandando los meteoritos más grandes del velo. Todo lo que podía salir mal terminó saliendo mal. Los troles sabían quién fue la responsable de esto, y esa era Jade Harley. Por culpa de algo que Jade haría en unos instantes, los habían condenado a todos, a los chicos y a los 12 troles. Pero John no iba a perder la esperanza. Tenía que haber algo que él y sus amigos pudiesen hacer para hacer que todo esto saliese bien. John no tenía ni idea de lo que iba el juego, ni tampoco entendía bien qué estaba pasando, pero sabía que hasta no ver un game over, John no se iba a rendir. A Karkat le enfurecía eso, pero no había nada que hacerle. También añade que los troles estaban en algún sitio del velo, aunque no el mismo velo que el de los chicos. Los troles venían de otra sesión, estaban escondiéndose de alguien. En esos meteoritos también había un montón de maquinaria, así que estaban bien escondidos, de momento. Es aquí donde nos presentan el primer villano real de Homestuck, con una rola de Toby Fox, así que pongan atención. En algún lugar de Skaya vemos la luna de Ders, y en el interior de la luna de Ders vemos a Jack Noir. Se dio cuenta de que lo habían estafado con esta multa de aparcamiento, y en el centro de este reino, la reina negra va a saldar unas cosas. Se da cuenta de que Jack no estaba usando su uniforme. Él se había hartado de usarlo. Rose por su parte descubrió que en su habitación del mundo de los sueños solo había un montón de miaus escritos. No había nada importante a simple vista, o al menos eso parecía. Mientras que en los mundos de cada uno de los chicos, la madre de Rose, el padre de John y el hermano de Dave se les estaban arreglando decentemente contra los enemigos, ya que estaba a punto de ser ejecutado por la reina por insubordinación, y ahí se ve forzado a utilizar el objeto misterioso que había en la caja, cortando el brazo de la reina negra y soltando el anillo, permitiéndole a Jack Noir ascender. Ahora, Jack tenía todos los poderes de la reina negra, teniendo en esencia todo el poder del regente negro. Y luego de ese flash tenemos una interrupción con Andrew Hussie. Sí, el Andrew Hussie. Y esta no será la última vez que veamos a Andrew Hussie, el autor y sodomizador de Toby Foxes, ¿vale? Bueno, siguiendo con esta cosa. John logra entrar por el portal que tenía que entrar y acaba en la sesión de Rose.
Ella estaba dormida, tratando de entender qué eran los miaos de su habitación de los sueños. Finalmente, dos de los chicos ahora estaban juntos. Rose por su parte logró toparse con Dave en la torre de Ders. Por algún motivo el pequeño Carl también estaba aquí, implicando que los muñecos sueñan. Tiran el muñeco por la torre, pero este es salvado por una patineta que se supone pertenece a Bro Strider. Ahí el renegado del juego lo ve pasar, así que decide seguirlo. Esa cosa no tenía por qué estar aquí. John guarda un libro random de Rose y revisa el regalo que ella tenía para él. Y adivinen, este era un conejo enmendado con una bufanda. Sí, la trama del conejo se va haciendo cada vez más y más rebuscada, pero descuidan. John trata de hablar con Canalla, que está preguntando por Rose, pero esto no lleva a nada, estaba dormida. Solo Canalla habla por primera vez aquí con Sean. Aquí entre las cosas que están haciendo los troles podemos ver a otro de ellos en el velo. Este era Zolux. Habla así repitiendo dos letras y canónicamente habla de esta forma, como el Pulpa Clarence. El cerebro detrás de configurar toda esta cosa para que los trolls puedan funcionar. Aquí también vemos la aplicación que los trolls utilizaban para ver la línea de tiempo de los chicos. Bastante simple, ¿no? Bueno, estos idiotas en lugar de seguir la flecha de abajo hacia arriba, hacían clic donde les pareciera. Por eso había tanto caos entre sus interacciones. En los mundos de los chicos, la madre de Rose continúa por su lado, y el padre de John conoce al abuelo de Jade, y se encuentra con el libro del coronel Sassaker, con la copia que dejó ir la abuela de John en este mundo. Como pueden ver, esto ya está bastante raro. Mientras tanto, John se craftea el martillo que el Dave Sprite del futuro le dejó, y en lugar de esperar a que Rose despierte, el muy pendejo se lleva a su gato y parte a otro sitio. Sí, el gato mutante, dejándole la salamandra amarilla a Rose. John encuentra el sitio al que la madre de Rose había entrado. Una de esas plataformas llevaba al velo, a un laboratorio, donde estaba el pequeño Cal también. Y el renegado del juego se había robado la tabla de Cal. John ahí encuentra otro traje hecho a medida para él, y un monitor de la cuarta pared, esta vez en perfecto estado. Él no lo sabía, pero tanto la madre de Rose como sus otros dos tutores ya estuvieron aquí. Mientras tanto, en Prospit, la peregrina busca al Rey Blanco. Necesitaba esa caja lo antes posible, aunque, bueno, ya era demasiado tarde. Ahí uno de los secuaces de Jack Noir, que conocemos por otro nombre, roba el anillo que le dio a la Reina Blanca. La peregrina parte al campo de batalla, pero la Jade del Sueño le da una patada al secuaz de Jack. Ella regresaría el anillo. Esta trata de ponérselo, pero al no ser un NPC, este no le da poderes ni nada. Ahora, ya que 3 sprites habían sido prototipados, la batalla en Skaya ya podía tomar lugar. Pero ahí, había un NPC que no quería tomar parte de todo esto, así que se rebela contra el Rey Negro. La peregrina, sin darse cuenta que no tenía el otro anillo, consigue la corona del rey. Pero esto era malo. Los secuaces de Jack estaban al acecho. El Hearts de esta sesión va a por ella, y Jack corta el báculo del Rey Negro y su cabeza, haciendo que el báculo del Rey Blanco cayera en algún lugar de Skaya. Mientras tanto, en la casa de Rose, esta mezcla todas las cosas que tenía para hacer su nuevo atuendo y su arma de preferencia. Unas agujas de tejer con el poder de los bichos de Lovecraft. Este sería su atuendo como la vidente de la luz. Eso es lo que utilizaría para acabar con los bichos de su sesión. Mientras que, por otro lado, la Jade del Sueño ayuda a Dave en su sesión, mientras él también se tunea de una manera similar al Dave del futuro. Rose estaba quemando algo que llamó la atención de Dave. Según ella, era un diario con un código genético, y los dioses externos del anillo exterior se lo pidieron. También se extraña por el hecho de que ahora era una maga, pero siempre le gustaron los magos. Lo que odiaba es que su madre tratara de imitarla. Ahí Dave le dice lo mismo que ella le dijo a John. Probablemente lo hace para ser más cercana a ella y solamente estaba siendo una cretina. El Dave del futuro también se extraña por esto, pero al parecer habían dioses externos más allá del velo. Siempre estuvieron ahí, pero Dave estaba muy distraído para verlos. Como les dije, esto fue lo que Dave del futuro le pidió a la Rose del futuro hacer, para que lo que está ocurriendo ahora fuera más fácil. Si Rose no hubiera despertado y hubiese visto lo que hay en su habitación, ella no podría saber lo que ahora sabe. Así que Dave había cambiado algo. Puede que todo salga bien al final, ¿verdad? Pero el pendejo de Dave, pensando que era un diario personal de Rose y por querer espiarla, hizo una copia. Y cuando no estaba mirando, el Rombos de esta sesión se escabulló en su casa y lo robó. Pensé en volver en el tiempo para detenerlo, pero parece que ya lo había intentado antes, porque había un cuerpo suyo muerto. Ese Rombos era alguien muy poderoso para el Dave de ese nivel, así que arrojó suyo muerto a la lava. Era mejor si lo dejaba así. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar si uno de esos tontos toma el código genético que los dioses oscuros le dijeron a Rose que quemara, ¿no? O sea, que... En otro lado, John chequeó el monitor. Al parecer ya estaba configurado desde antes. Lo primero que ve ocurrió unos meses antes de que él naciera. Estaba configurado en la costa oeste, la fábrica de Betty Crocker. Ahí un meteorito destruyó la fábrica y una anciana que pasaba por ahí queda completamente impresionada. Lo siguiente que ocurre es que la máquina hace una copia fantasma de esa señora. Lo siguiente, vemos en medio del Pacífico, un multimillonario que tenía acciones en la fábrica de Betty Crocker recibe una oferta de viaje a una isla perdida. Él trae a su nieta consigo. La máquina hace una copia de él.
Año 1995, el medio de los Estados Unidos. Un chico genial mira con asombro un cráter en medio de la ciudad. Por fortuna, ya tenía unas gafas listas para esta ocasión. La máquina hace una copia de él. Lo siguiente, un hombre y su madre habían puesto una tienda de bromas. Enfrente de ellos pasaba una dama con una joven bebé. Esta había sido llamada a la costa oeste para investigar algo. Ahí, un meteorito más pequeño destruye la tienda de bromas, acabando con la vida de la abuela. La máquina hace una copia de la dama. Después de esto, la máquina crea 4 clones bebés de las copias que había tomado, que, como ya pueden imaginarse, son los tutores de los chicos. Cada uno de ellos son una paradoja, y no solo eso, la máquina mezcla aún más el código genético de los frascos, creando así una copia fantasma bebé de cada uno de los chicos, incluyendo a John. John estaba destinado a que eso ocurriese porque, recuerden, John es un ectobiólogo. Y aún no acabamos con el acto 4, ¿eh? Además de todo esto, resulta que la versión del abuelo de Jade que estaba merodeando por aquí no era cualquier versión de su abuelo, era el abuelo del pasado. Así que la presencia del abuelo de Jade aquí también es una paradoja. Y también había robado uno de los buques de guerra de los ejércitos de Skaya y recogido al padre de John y la madre de Rose. Estos parece que se llevaban un poco más que bien, e iban rumbo al campo de batalla en Skaya. Y aunque eso no suena como una buena idea. Karkat le habla a John y empezamos a entender un par de cosas. Como que Karkat le ha estado hablando desde el final de su aventura hacia atrás. Así que conforme más pasa el tiempo, más se extraña de que John sepa cosas de él. Aunque en efecto le explica que estos eran clones de sí mismos, toda su existencia es una paradoja. Y que Karkat también estuvo en una posición similar a la de John. Él debió ser algo parecido con los 12 troles, pero recuerden, los troles son alienígenas, así que el proceso fue distinto. La cosa es que él le advierte que salga de aquí. Cuando el combate empiece en serio, todos los meteoritos del velo caerían hacia la Tierra, o hacia Skaya. Mientras tanto, el renegado que confiscó la tabla en el juego llega al meteorito que tenía el templo del sapo de Jade. Ahí estaba una cápsula de tiempo sin nada adentro, y un monitor puesto en 1910. Esa niña que muestra era la abuela de John del pasado, y el padre adoptivo de esta niña era nadie menos que el coronel Sasaker. Y aquí no adivinan quién era la esposa del coronel Sasaker, nada menos que la dueña de la repostería destruida cuando esta niña aterrizó. Era la magnate del azúcar Betty Crocker. De repente una explosión se oye en el patio del coronel. Al parecer un meteorito destruyó la casa de su querida mascota, Hailey. Y no solo eso, también le cayó un balazo al coronel, pero ¿qué creen? En realidad, quien le disparó al coronel Sasaker era el abuelo de Jade de bebé. Ahora sería criada como el hermano adoptivo de la abuela de John. ¿Y qué creen? El perro estaba bien, aunque no podía decir bien su nombre y lo decía como Harley. De ahí el nombre de Jade, Jade Harley. Bueno, años más tarde el chico iría con el perro a vivir aventuras, dejando a la abuela de John con Betty Crocker, que se había hecho con la fortuna del coronel Sasaker. Bueno, volviendo con los NPCs. En ese momento, el Rombos de esa sesión entra y ve cómo suelta las copias de Smurf que le robó a Dave, haciendo que la semilla se cierre. Eso explica cómo fue que Jade obtuvo estas copias. De vuelta con John, Karkat vuelve a hablarle y ahora tenía una pregunta. Ok, el juicio aún no comienza. Eso ocurre cuando Jade prototipea a su sprite, pero ¿qué puede ser tan horrible o diferente para que su sesión esté totalmente condenada, como dice Karkat? Este revela que el responsable de todo esto era Jack Noir. Verán, Jack Noir es un NPC de ambas versiones del juego. Así como John y sus amigos tienen una versión de Jack Noir, los troles tenían a otro Jack. Ese Jack era el tal Picas, y la misma creo que vimos en todo el desmadre de la intermisión. La cosa es que el Jack de la sesión de los troles hizo un trato con ellos, les ayudó a destronar a la Reina Negra y a exiliarla. Por eso la Reina Negra de la sesión de los troles no tenía todo el poder que la de los chicos, y de hecho la vemos como la Snowman de la Feld. En otras palabras, desde el punto de vista de los troles, Jack y la Reina Negra habían sido neutralizados. Lo único que tenían que hacer los troles era lidiar con el Rey Negro, aunque les costó un montón, ya que el Rey Negro se volvió una monstruosidad gigante, prototipada con 12 elementos de cada uno de los troles. El asunto aquí, el Jack de la sesión de los chicos era un problema gigante. De alguna manera se las había arreglado para matar a la Reina Negra y al Rey Negro. Ahora, él estaba en control de todo el ejército negro. Él era el as de picas de esta sesión, y si no lo detenían a tiempo, todo se había acabado. Aquí Teresy le da un último consejo a Dave, y Tavros le avisa a Jade de que su robot iba a ser destruido en unos instantes. Ahora, prepárense, porque viene otro pinche flash de los largos con música 100% hecha de Toby Fox. Y si no menciona el nombre de Toby Fox mínimamente 3 o 4 veces por video, me explota una tripa, así que dentro el vídeo.
Primero, nos muestran cómo fue que Dave entró realmente a su sesión. Resulta que él no pudo romper el objeto clave, y tampoco se podía romper. Solo debía esperar a que el huevo eclosionase y se cayese de la antena de su edificio. Aunque no tenía mucho tiempo, el meteorito estaba encima de él. Pero ahí Bro Strider empieza a cabalgar el asteroide. No dejaría que su casa fuera destruida por una estúpida piedra. Con un golpe de su katana rompe el meteorito en dos, dándole a Dave valioso tiempo para que el huevo eclosionase, permitiéndole entrar a su partida. Ahora solo debía pasar el portal al igual que sus amigos. Ahora, rumbo a Skaya, vemos el barco que robó el abuelo de Jade entrando a la Incipisfera, sin saber el lío en el que estos se habían metido. Jack Noir estaba desatado. Ambos ejércitos se le habían volteado. Había que detenerlo a toda costa, pero se había vuelto muy poderoso. De su anillo desata una nueva habilidad, Millas Rojas, una raíz de energía carmesí que destroza el campo de batalla. Todo esto antes de que Jade siquiera pudiera entrar a su partida. La hora del juicio ya había comenzado. En el laboratorio donde estaba John, los bebés son teletransportados a diferentes asteroides junto con algún objeto. El trébol de esta sesión le da el cetro del Rey Blanco a Jack. Ahora podía dar inicio al juicio él mismo. Mientras tanto, donde estaba Rhombus con el código genético, la máquina descifra el código que robó de Dave. El código genético que los dioses oscuros le habían dado a Rose. La máquina hace un clon del perro del coronel, cargándolo con la influencia de los dioses oscuros, creando lo que, aparentemente, era el perro de Jade de cachorro, destruyendo lo que quedaba del laboratorio. Mientras tanto, Jedon esperaba que el idiota de John se durmiese para que despertase en el mundo de los sueños, aunque ya no tenía tiempo. Las millas rojas alcanzan Prospect. No solo eso, también corta el planetoide con Jade y John de los sueños. Ahora Jack Noir se dirigía al mundo de Dave, pero es detenido por Bro Strider. Nadie le haría daño a su hermano sin pasar antes por él. Pero ahí quiebra el disco de vinilo donde estaban. Recuerden que esta era la tierra del caballero del tiempo, la cuerda y el calor. Si detenía el mecanismo de cuerda de un disco, le compraría algo de tiempo. Guiño guiño. El planetoide se venía abajo sobre Skaya. No había tiempo. Jade debía despertar a John. Y por fortuna, lo consigue en el último minuto. Pero su robot, incapaz de procesar todo lo que le había ocurrido a suyo de los sueños, estalla, dejando a un John confundido, a una Jade del sueño desaparecida y a una Jade del mundo real cayendo de la torre. Los meteoritos son enviados y tanto Rose como Dave atraviesan sus respectivos portales a sus sesiones. Ella planeaba seguir otro camino. Ahora, Jade estaba en problemas. Ya no tenía un yo del mundo de los sueños. Estaba cayendo de la torre. John estaba despierto en el campo de batalla de Skaya sin saber qué hacer. Y el meteorito más grande de todo el velo se dirigía a la casa de Jade. Y con esto termina este flash. Lo último que vemos aquí es una guía, y la última guía escrita por Rose, diciendo que, en pocas palabras, se había hartado de jugar bajo las reglas. Los dioses oscuros susurraban que su fin era inevitable, pero ella no estaba convencida del todo. Hallaría una manera de embaucar al destino, recorrería las arenas de este mundo en búsqueda de una respuesta. Ya habían llegado muy lejos y no iba a resignarse a perder. Guardaba este mensaje y toda esta guía, y le enviaba a alguno de los servidores en el velo, para que pueda hallar su camino de regreso al pasado. Y lo firma como Rose Lalonde. Así que sí, la guía que estuvieron leyendo desde el inicio de cómo jugar al Sburb fue escrita por Rose, ahí en lo que quedó del campo de batalla. El vagabundo del pasado se arrepiente por haber dado al cetro a Jack, pero no tenía otra opción. No muy lejos, John recoge el anillo de Jade. Su yo del sueño había muerto, y esto era un problema. Ahora al menos sabía a dónde tenía que ir. En otra parte, la peregrina mató a la Hearts de esa sesión. Recoge la corona del rey y llama a Jack. Su parte del trato estaba completa. Jack se aparece y le da la caja a la peregrina. Para su sorpresa, Jack sí cumplió con su parte del trato. Finalmente, luego de toda esta odisea, la peregrina había entregado su paquete. Al John abrir esa caja encuentra una carta que no reconocía, aunque quien sea que la haya escrito habla como si viniese de un siglo en el pasado. Y del otro lado estaba la carta de Jade, diciéndole que estaba ansiosa por conocerle, y que la caja contenía algo que le iba a ser muy útil para el momento en el que la abriese. Sabía que iba a estar triste cuando leyese todo esto. Todo iba a salir bien al final. En ese momento Jack interrumpe a John. Era su turno de pagar por algo. Y ahí el regalo de Jade se activa. Era el conejo de Conair, envendado, robotizado y con un montón de equipamiento consigo. Esa cosa fue lo que aniquiló a la Reina Negra. Mientras tanto, en el velo, el renegado de la sesión huye del templo que contenía al cachorro Becquerel. Se encuentra al John dormido en el laboratorio donde clonó a sus amigos, cuando de repente la hora del juicio se mueve y el meteorito es lanzado hacia los portales Skaya, pero se las arregla para salvar a John a último minuto. Así fue como el renegado terminó tan cerca de la torre del sapo de Jade en el futuro. Ahora, de vuelta con el conejo. Jack no fue lo suficientemente valiente y se retira. Esa cosa lo podía aniquilar. Un bosque aterrizaba no muy lejos de ahí. El abuelo de Jade recoge su yo de los sueños, dejando aquí al padre Egbert y la señora Lalonde.
embalsamando el cuerpo de su difunta nieta. Sí, eso era una tradición, ya saben. La Reina Blanca, por su lado, evacúa a cuantos puede de Prospit y huye a la Tierra Desolada del futuro. Ella fue quien reparó el búnker huevo de Dave luego de haber sido partido a la mitad, y es enviada al futuro. Y ahora que sabemos de dónde viene cada NPC, ahora estamos todos juntos otra vez en el futuro. El vagabundo tenía algo para la reina. Era el anillo del regente, completamente prototipado. Mismo anillo que ahora Jon sabía a quién debía dárselo. Y por último, en lo más alto de la torre de la casa de Jade, había un monitor de la cuarta pared, con un montón de reliquias, y una Jade Harley de los sueños embalsamadas. Terminando así, el acto 4 de Hamstock. Y pues nada chicos, por mi parte eso sería todo. Recuerda que si el video te gustó puedes darle al botón de like, suscribirte, eso me ayuda un montón a mí al canal. Y si quieres apoyarme un poco más puedes hacerlo convirtiéndote en un miembro, allá abajo tienes el botón para hacerlo. Si en serio les está gustando la serie de Hamstock, agradecería un montón que compartan esto con sus amigos o con gente que piensan que les puede interesar, o con gente que piensen que les puede interesar esto y así. También aprecio mucho cualquier donación que estén dispuestos a dar. Pero resubir esa cosa lleva un montón de tiempo y tampoco es que a mucha gente le interese, así que... ya saben, en todo caso fue un bonito experimento, como sea. Abajo en la descripción les dejo el link del Discord por si quieren pasarse y así. Y lo dicho, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, tenemos a despedir. Adiós.